Buenas a todos, ¿qué pasa tíos? ¿Qué pasa tías? Estamos aquí en el nacimiento de una nueva serie de podcast que se van a llamar Síndrome Superfluo. Lo que va a ser el elenco son los máquinas que estamos aquí. Habrá alguna rotación seguramente, si es que seguimos haciendo, que espero que sí. Pero los maquinillas somos los que estamos aquí y vamos a ir presentando. Empezamos por Daniel Calero, al que a partir de ahora nos referiremos como Dani o Caleraco. Caleraco para todos vosotros. Muy buena gente, ¿qué tal? Bueno, segundo lugar está Ángel Beltrán, al que llamaremos Ángel o puto amo, según requiera la situación. Lo segundo mejor, ¿eh? Más aceptado, la verdad. Yo creo que podremos barajar distintas opciones. Y por último, tenemos a Alejandro Berenguer, al que a partir de ahora y para siempre llamaremos Beren. ¿Y qué pasa? Acá la bomba Beren. Acá bomba Beren. Bueno, nos hemos reunido aquí nosotros, que somos unos máquinas y tenemos mucho que contar al mundo, para barajar, para hablar, tratar un tema que yo creo que sobre todo para la generación que somos nosotros, que somos chavalines del 91, y en verdad para la gente de todos los 90, y es el tema de la animación. Yo creo que la animación es algo que nos ha influido desde pequeños y nos ha acompañado hasta ahora porque seguimos consumiendo, y no solo a nivel de entretenimiento, sino a nivel educativo. Yo creo que ha sido algo que nos ha influido en valores, en ética, y creo que ha formado parte de nuestra personalidad, creo. Entonces, yo os pregunto, chavales, ¿vosotros creéis que la animación, en comparación nuestra generación con otras personas, creéis que es importante? ¿Creéis que ha influido en nosotros o no? ¿O solo la hemos consumido por entretenimiento? ¿Es una mierda? ¿Prefiero ver otras cosas? ¿Tú qué piensas, Dani, de la animación? Pues bueno, va a ser que no sé si te has presentado a ti mismo. Ya ves, se me ha olvidado. Así que el que ha dado este discurso de introducción es nuestro querido compañero Axel, el que va a guiar más o menos los podcasts. Bueno, podemos ir cambiando si queréis. Podéis llamar Masterax. Masterax. Bueno, Dani, Sí. ¿tú qué piensas de la animación? Pues yo personalmente la animación es algo que me ha acompañado, como tú has dicho, desde la infancia, básicamente. Desde que yo creo que hemos visto todos la serie de Campeones, Oliver y Benji, Ahí que todos está. pensábamos que íbamos a ser grandes futbolistas. Capitán Subasa. Que no se olviden esos tiros a puerta que duran 3 capítulos. La catapulta de Que rompían Son goles que rompían piernas. piernas y paredes. Ataques al corazón. Lo querías Claro. hacerlo tú y a lo mejor no volvías a jugar fútbol nunca más. Claro, después te ibas a la playa a entrenar como Marlende. Y Súper no anticlimático. solo perdías el balón, sino que perdías la vida. Sí. Pero bueno. Pero que sí que nos ha influido, por lo menos a mí, personalmente, muchos valores, ya sea de series, por ejemplo, Naruto especialmente, que es una serie típica de no te rindas, vas a conseguir todo lo que te propongas. Naruto es Jesucristo, tío. Mi Naruto, puto padre. que combina esos valores y gritos. Y sobre todo sobre gritos, todo los gritos, tío, lo que más me ha que influido. es algo que me ha acompañado toda la vida, los gritos, tío. Como Los grito, gritos. la verdad es que Naruto... Naruto, grito. Claro. Al final dices, ¿cómo puedo solventar un problema? Y gritando, tío. Es la solución perfecta. Un secuestro, lo que sea, tío. Un grito, tío, y ya está. La policía aparece. Y salvas el día. Pero es como digo, quizá ya cuando te haces mayor te das cuenta de que, a ver, no deja de ser una serie de animación. Pero aún así los valores siempre... hay ciertos valores que te acompañan en todo momento, ¿no? Como, por ejemplo, el Son Goku, por ejemplo, te enseña el sacrificio, ¿no? Tanto por los amigos, la familia, algo más grande que tú. Y son valores que los tienes ahí como idealizados. Claro, porque Obviamente hay cosas que no pueden ser, porque esto es la vida real, ¿no? Pero yo pienso que es bonito pensar que sí. en verdad nosotros que hemos consumido desde súper pequeños, te enseña un poco de forma idílica, como has dicho tú, cómo funciona el mundo, ¿no? En plan, hay buenos, hay malos, a lo mejor los malos no son tan malos como en los dibujos, pero hay buenos y malos y a lo mejor a cierta edad descubres que existe eso porque lo estás viendo en unos dibujos, en una animación. Y ya no solamente eso, sino que además, siendo nosotros de la generación del 91, como somos, que hemos visto también el desarrollo de Pixar, el Ya boom ves. de todas esas películas de animación que ya no solo nos han enseñado a querer a nuestros juguetes, sino a tener conciencia sobre la contaminación en películas como Wall-E, a tener conciencia sobre la propia conciencia, como en películas como Inside Out.
No sé, son un desarrollo de películas con algo más que animación, sino con valores humanos, con un proceso de trabajo por parte de esa industria y que también forma parte de nuestro desarrollo cognitivo. Esa es buena, en verdad, ¿eh? O sea, yo creo que, vale, o sea, te enseñan unos valores, pero quizás haya una pérdida de realismo, ¿no? Con esas películas. Ahora hablaremos más de la animación más realista y más adulta, pero me gusta eso que has dicho. Claro, hay valores que a nivel ecologista y todo eso, donde más fuerte nos ha pegado es viendo esas películas de pequeños. Claro, ¿no? Así, al final forma parte de la conciencia que vas creando con cierta edad, ¿no? Porque si tú consumes unas películas que quieras que no te muestran un futuro que se va deteriorando por culpa de cómo vamos tratando el presente, pues es más fácil entenderlo en una película de animación que en un telediario o en un documental, además cuando tienes 12 años o 14 años o X. O 25, como, Sí, como cuando salió Wall-E. o sea, podrían poner a Trump también. ¿Tú qué opinas, Ángel? Yo opino que, pues eso. O sea, obviamente la educación más infantil, más enfocada para un público infantil, tiene un matiz más educativo, por así decirlo, que la otra, y tiene sentido porque, joder, a una persona de 30 años no le vas a poner Dora la exploradora, ¿sabes? O sea, es una cuestión de, pues... Ojo que te pierdes en la selva, igual te ayuda, ¿eh? Bueno, la ¿Y qué verdad es que opináis para ver dónde está el mar, Dora la exploradora viene súper bien. ¿Qué opináis del factor nostálgico? Por ejemplo, hay una serie que creo que hemos visto todos seguro, que es la de, por ejemplo, Gargoyles, Spider-Man de los 90, todas estas series de acción con animación realista, solo animación porque guión. Esas series de pequeño molaban un huevo y ahora te las pones y es como que, eso, lo que estamos diciendo, no son realistas, son demasiado forzadas a un público infantil y las ves ahora y no sé si decir que son decepcionantes porque las recordabas de otra forma o no sé, ¿qué pensáis de eso? A ver, yo no diría que son decepcionantes. Yo creo que, además, me pilla porque he estado viendo Gargoyles con Ahí está. el Disney Plus. En Disney Plus, ¿no? La han subido ahí. Sí, está entera y a mí me parece igual de buena que cuando la veía cuando era pequeño. Pero sí que es verdad que también tenemos que ser conscientes de hace cuánto tiempo que hemos visto esa serie y de la edad que teníamos y de todo lo que hemos visto después, cómo ha ido evolucionando la manera de contarte las cosas visualmente y cómo nosotros mismos también hemos crecido y hemos ampliado no sé, nuestro mundo es mucho más grande y quizás lo que siendo unos niños nos flipaba, pues ahora se nos queda corto, ¿no? Buscamos siempre algo más, ¿no? Claro. Además que eran series enfocadas eso a niños. Entretenimiento para Claro, niños. es por ejemplo, tú la ves Gargoyle, yo la empecé a ver, vi el primer capítulo y por ejemplo, eché en falta, estás en una guerra y no muere nadie, por ejemplo. Y tú lo ves ahora y dices, no sé, un poco más de dramatismo, ¿no? Pero claro, cuando tú lo veías de pequeño no te fijabas en eso, decías, hostia puta, las gárgolas, qué puta pasada, ¿no? Hostia, Claro. se convierte ahí en piedra, ¿no? Pero porque es una serie juvenil. Claro. O sea, quiero decir, no puedes ir matando a los personajes. No es Juego de Tronos. Pero es que, no, Juego de Tronos... Que no es que Juego de Tronos sea más madura porque mueran personajes. Ya. O sea, eso no tiene nada que ver. Muchas veces es simple dramatismo. Pero... Luego sí que teníamos otras series, que ahora podemos abrir el tema de animación, anime japonesa, en las que sí que había drama, había muertes y había cosas realistas y peligrosas, y aún así éramos pequeños, nos gustaban. Pero es que lo que pasa, creo, con el anime es que el anime no está enfocado a un público infantil, muchos de los que ponen aquí. Lo que pasa es que la cultura de España es del país de Occidente, en Todo general. Estados Unidos. Son dibujos, es para niños. Claro. Y a lo mejor, no sé, yo me acuerdo que mi padre de pequeño me regaló Akira cuando tenía 11 o 12 años y cuando me vio viéndola dijo, ¿qué coño le regalaba a mi puto hijo, tío? Como el concepto de, a lo mejor, las generaciones de nuestros padres es que los dibujos son, o la animación es como un sistema de entretenimiento genérico. Para los dibujos son todos iguales. Esto yo le regalo a Akira y Dora la Exploradora, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Son dibujos. Claro, no puedes poner, por ejemplo, ahora a Ricky Morty a un chaval de 5 años. Claro, porque, pero eso... uno, no va a entender la mayoría de cosas y dos, se va a traumar, tío. Es que necesitas 200 IQ para entender Ricky Morty. Claro. Cuidado con eso. Hay que los Simpsons es más o menos lo mismo. Tú veas los Simpsons de pequeño, te reías de cosas que tú lo ves ahora y te ríes, pero te ríes de que hay un trasfondo detrás. Claro. O sea, Claro.
tú de pequeño te reías de las tonterías de los personajes y hoy en día ves las referencias, ves la similitud con la sociedad del momento y te ríes más de eso. ¿Entiendes? Es un humor diferente. Sí, ahora hablaremos más en profundidad de los Simpsons. Pero volviendo al tema de criterio, ¿vosotros creéis que las generaciones anteriores a la nuestra tienen un criterio natural? O sea, un criterio sobre la animación. Por ejemplo, nosotros sí lo tenemos, porque hemos estado consumiendo un montón. Pero ellos es que se han desvinculado de la animación y lo han puesto como si fuera eso, un género para otro tipo de edades que no son las suyas. Han dejado de consumir. ¿Qué pensáis, por ejemplo, Ángel? ¿Pero de qué generación estamos hablando? ¿Gente joven, gente mayor? Nuestros padres, sobre todo las mayores. Tipo tus padres, a lo mejor una generaciones 30 y pico, 40 y pico sí que saben diferenciar, pero tus padres No, seguramente pero no. porque también como... O sea, el anime es que juega un papel muy importante en eso. Y el anime en España no existía hasta que nacimos nosotros prácticamente. A lo mejor había, pues yo que sé, alguna serie random, pero no era normal. También no había tanto acceso a los medios, no se podía ver tanta animación. Claro. Estaba muy limitado. Estaban las típicas, ¿no? Estas de... ¿Cómo se llamaba? Que era el cómic este español. Digamos. Mortadelo y Capitán Filemón. Trueno. Capitán Trueno, todo eso, Mortadelo y Filemón. Que también, Hiperrancio. claro. Pero que era lo que a lo mejor más podían haber consumido. Sandokan, yo me acuerdo que Claro. Sandokan lo veía mi padre, por Sí. ejemplo. Sí. Son series que ellos veían, pero que son series de eso, de público infantil. Y una vez ya cumples una edad, eso no entra dentro del prisma de... Claro, yo creo que es un poco lo que ha dicho Ángel, porque como sabemos, en el anime y animación hay como géneros dirigidos a distintos tipos de perfiles. Está ¿cómo se llamaba? Komodo, el que es tipo Doraemon y estas cosas. Más para niños. Los shonen, shogo, todos estos. Ah, sí. Pero claro, eso hay también animación tipo novela Monster, que es buenísima, que eso es casi exclusivo de público adulto. Aún así, no sé si por medios, como has dicho tú, o por interés del perfil, sobre todo en España, nuestros padres se han desvinculado de eso que flipas. También creo que la desvinculación de nuestros padres en el tema de, pues eso, de animación o animes viene de una generación también que es post-franquista, que aquí no ha entrado ese tipo de producto hasta una época en la que probablemente a ellos ya no les interesaría, porque ya les pillaría pues con 20 años y no lo mismo nosotros que nos hemos desarrollado con eso que unas personas con 20 años que ya han ido a la mili y todo, Ya ves. ¿sabes? Les pongas dibujos. Eso es verdad. A lo mejor les cuesta más, que no digo que no lo puedan ver, ¿no? Pero sí que es verdad que si esa generación no tuvo esa facilidad de introducirse a ese mundo, pues igual ya no se quiere introducir, ya no le interesa. También es que en España como que, si lo piensas, no hay una tradición de animación como, o sea, no sé, aquí no se hace mucha animación y la que se hace principalmente es para niños. Sí, O totalmente. sea, son series de estas pochas Ya, para niños. y en verdad la que se ha hecho antes de esa es como estamos diciendo, Mortadelo y Filemón. Claro, ¿cómo eso. se llama la serie Hijo, esta Mortadelo y Filemón, del ¿en perro serio, ese? Lo cual es raro porque en España ¿Cuál? hay mucho cómic y la mayoría de la animación se hace a partir del cómic. Pero sin embargo, no sé, es raro. Pues hablando de animación japonesa para adultos y tal, como sabéis, hemos dicho, hay géneros que se conocen por todo el mundo. Dragon Ball, Shonen, Shogo, luego están estos para... no son sexualizados, pero casi, ¿no? Yaoi, Yuri, todo esto no llegan al típico pornográfico, que luego sí que hay géneros pornográficos, anime y tal. Pero hay un género que conocéis, Bueno, que yo he descubierto hace poco, por cierto, de pura casualidad, que es un género que consiste en plasmar de forma grotesca, bizarra, gore y horrible, en mi opinión, lo que se le pase al artista por la cabeza. El género se llama eroguro. Yo lo he descubierto hace poco en un documental de un psicópata asesino en serie japonés que se llama... ¿cómo era? acuerdo, sé quién dice. Miyazaki, ¿cómo era? Hostia, no me acuerdo. de ahora. Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. Se apellida igual que Miyazaki, pero Tsutomu Miyazaki. Uno de los famosos los asesinos en serie más famosos de Japón. Bueno, pues ese tío era adicto a ese género eroguro grotesco horrible. Que, por poner un ejemplo de qué se puede encontrar en eso,
pues la típica imagen de una niña que se le abre la cara y dentro de la apertura de la cara hay gusanos o fetos o un millón de ojos que supuran líquido amarillo, cosas así raras. Entonces, ¿qué pensáis de que existan estos géneros? ¿Creéis que es una manifestación artística que merece existir? ¿O debería desaparecer de la faz de la Tierra porque es un aliciente y un impulso para la degeneración de algunas personas? ¿Qué pensáis, Dani? Que ahí entramos en un terreno en el que trasciende más allá de la animación y va más a lo psicológico. Porque es como en las noticias, ¿no? Cuando un gamer, entre comillas, mata a una persona, a lo que se le achaca, por ejemplo, es está jugando a juegos de violencia, está jugando al GTA, está jugando a Call of Duty. El roleplay. Claro. El GTA, o sea, en la vida real. Que hay un juego, por cierto, que consiste únicamente, tú eres un puto psicópata, ¿vale? Que estás mal de la mente, que flipas, y consiste básicamente en salir de tu casa y empezar a matar gente. GTA, ¿no? No, Puede ser el GTA. Pues perfectamente. El GTA a veces tiene sentido. El buen truco de Sí, las armas. sí, o sea, sales y creo que fue incluso censurado en Estados Unidos. Qué raro. Y sales y es que Estados Unidos no lo sé. O sea, ya Canadá. la cuna del GTA. Sí, claro. Lo creo más, Pero es que sales de tu casa y empiezas a matar a todo lo que se pille. Vienen los policías, los matas, entras a la comisaría y no consiste en nada más que matar. Entonces, si alguien está jugando ese juego y le da por hacer lo mismo, se le va a achacar al juego en sí. Pero ¿de verdad es por eso? ¿O es porque hay una patología detrás de ese hombre? Y claro, ahí entraríamos en... Si no existiese ese juego, igual no hubiese incentivado a que pasase todo eso, etcétera. Que a lo mejor es a lo que tú te estás refiriendo. Si no existiese ese tipo de género, igual no incentivaría a ciertas personas que tienen ciertas patologías que podríamos decir que son psicópatas, y no las aumentarían o no verían que hay más gente como ellos y que pueden incluso normalizar que ese tipo de actitudes. De coger a una persona y matarla, abrirle en canal y dejar sus intestinos por ahí esparcidos. Y dice, coño, si lo estoy viendo y hay gente que lo dibuja y lo hace, no es que yo esté mal, es algo normal. Claro. Claro, No lo pero ahí ya es que está rompiendo una barrera importante que es la ficción y la realidad. Claro, por eso digo que Entonces, es tanto, igual el problema tienes un problema, claro, ¿sabes? es tanto el arte o es la persona en sí. Pues- La patología de esa persona. Yo creo que claramente lo segundo, porque en primer lugar no es un escenario nada común que esas cosas pasen. O sea, es un caso entre literalmente millones. Claro. Por lo tanto, no hay un patrón. Y luego aparte que es eso, que en general todo el mundo sabe diferenciar la ficción de la realidad. Exacto. A no ser que pues claramente algo en tu cabeza pues no funcione como funciona el resto del mundo y pues tengas necesidades especiales. Claro. Pero es un caso aislado. ¿Tú qué piensas, Beren? No, yo un poco lo que decía el Dani, ¿no? Que es el clásico debate que se lleva haciendo desde hace ya 20 años de los Call of Duty y los tiroteos en América. Claro. Que, a ver, está claro que ese tipo de contenido o de producto no es recomendable para cierto tipo de personas que puedan pues, verse más alteradas por... Exacto. Pero claro, también estamos hablando de la libertad de la libertad de la persona que lo ha hecho y de su manera de expresarse. Y no creo que eso sea muy recomendable, pero sí que creo que debería poder hacerlo, deberían poder expresarse, vamos. Es que no creo que sea el culpable la persona que dibuja, ni siquiera lo que hace, de lo que pueda llegar a pasar después. Sería súper injusto culpar a un artista del asesinato de un psicópata. Claro, y más cuando... O sea, realmente hay estudios que relacionan más a la accesibilidad de las armas de Estados Unidos y Claro. quizás su cultura respecto a ellas que a otras cosas. Claro, yo creo que al final son barreras de humo, ¿no? Para tapar otro tipo de problemas que no queremos tapar. ¿sabes? Exacto, justo eso. Buscamos una cabeza de turco, buscamos una excusa y que es mucho más fácil, ¿no? Y aparte son noticias que venden más, ¿no? Sí, es en verdad lo que vende. De hecho, con lo que estabas diciendo tú, Beren, hay un montón de estudios que dicen que no existe relación entre el consumo de arte, por llamarlo de alguna forma, porque a mí tampoco mucho arte, bueno, puede ser una Entretenimiento. entretenimiento, grotesco, gore, no hay relación entre eso y psicopatía o asesinatos. O sea, una Claro. persona que va a matar, da igual que consuma o no, eso, o sea, va a matar igual. O sea, lo que pasa es que Claro. sí puede empatizar un poco porque está enfermo mentalmente, no sé si se puede llamar enfermedad, pero tiene un desequilibrio, Trastorno. un trastorno, sí, un problema
Entonces se puede sentir empatizado con ese consumo, pero sí es verdad que hay muchísimos estudios que dicen que no hay relación. O sea, eso. Claro, yo ya lo que he dicho, yo creo que es el recurso fácil para cerrar un caso, ¿sabes? Este tipo consumía esto, pues el culpable es esto claro. y puerta. Y vamos a otras cosas y tapamos lo que realmente importa. Nos comemos unos donuts y para casa. Para casa. Bueno, siguiendo... Por cierto, hablando de Eroguro, Sí. hay un señor que se llama Junji Ito, que no sé si hace Eroguro, pero hace algo muy parecido. Y es una maravilla. No me gusta, no sé, el Eroguro, por lo que tú has dicho, no creo que me define guste. maravilla. O sea, el tío dibuja increíble, vive con 2000 gatos en su casa. ¿Qué podemos encontrar en su arte? Explica mira, un poco de qué va y quién es ese Hay señor. el cómic más famoso que tiene, que van a hacer una serie, por cierto. Bueno, una serie de anime, pero no tiene un estilo anime clásico, obviamente. Total, que es un cómic de espirales. El cómic se llama Uzumaki, que es espiral en japonés. Y pues va de un pueblo que tiene como una especie de maldición sobre las espirales. Y hay espirales en todas partes. Y entonces ves cosas hiperjores. En plan, como gente con deformaciones de espirales. Un tío se transforma en caracol poco a poco y va al colegio y no sé qué, cosas todo raras. Pero es que, tío, está guapísimo. O sea, es una renovación del género de terror increíble. Pero ahí puede estar Recomendado. medio justificado, ¿no? A ver, por ejemplo, O sea, a ver, ahí está sujeto, pues eso, al argumento, a tal. a mí, por ejemplo, el género eroguro, que por cierto, no hemos dicho el origen del nombre, creo que tiene... que se forma de las palabras de grotesco, sin sentido y no sé qué. Son 3, no me acuerdo. Pero a mí ese género no me molesta que exista siempre que no se ponga de moda, porque para mí personalmente no es agradable de ver. Supongo que para O sea, vosotros es un tampoco. género destinado Pero al escenario alternativo. En un momento, en algún momento concreto, pues se puede pasar. A lo mejor en una obra como esa, si es que no es todo el rato vomitivo. ¿sabes? Claro, no es gratuito. O sea, el tío tiene criterios, ¿sabes? Otra cosa es ya pues el gore por el gore, que quizá pierde interés. Tampoco creo que nos acostumbremos a ver ese tipo de, Ya. de producto en tiendas de cómics así a la vista, ni en librerías, ni en centros comerciales, vamos. Ese tipo de contenido está más bien... En la tienda de Norma hay una Guardai. estantería con bastantes cómics de este señor. Yo ahí lo dejo. Yendo un poco a un tema más psíquico, psiquiátrico, más social, creo que es acertado decir. ¿Vosotros creéis que no nos gusta ver eso por los tabúes de la sociedad que nos han hecho ver que esa parte de la existencia debe evitarse todo lo posible? O sea, ¿creéis que tiene algo que ver con eso? ¿O porque de verdad es innato en nosotros que no nos guste? Hombre, supongo que el ser humano no está, bueno, Es que en preparado, no sé si es la palabra preparado, pero de ver a otros miembros de su especie sufriendo con deformaciones, Exacto. con cosas que te puedas imaginar grotescas, porque no he visto ese tipo nunca de ese género de anime, pero lo que está diciendo puede ser cualquier tipo de depravación ahí expresada. Entonces, no creo que el ser humano esté preparado para ese tipo de cosas. Entiendo. Pero sí que es verdad que... Por ejemplo, imagínate que ahora de repente, no sé, nos ponen aquí encima el cadáver de una tía y empiezan a hacer ahí, pues tú no estás preparado para eso. Claro, pero eso es la realidad. O sea, en la ficción estás como dispuesto a fascinarte o tolerar ciertas cosas que obviamente en la realidad pues no tolerarías. Pero hasta qué punto... Pero es que aunque sea ficción, yo creo que hay un límite ahí que tampoco es muy amplio, al menos para mí, de poder tolerar ese gore. Bueno, pero es que tolerar... A ver, como, realmente ¿está la viendo barrera eso? entre tolerar y no tolerar es como si tiene valor de alguna forma, aparte de ser gore. Quiero decir, es Pero, que ¿valor narrativo o qué tipo de valor? O sea, valor de entretenimiento, de calidad, lo que sea. Si tiene algún valor, aparte de gore por el gore, pues Hasta- será una obra interesante. ¿hasta si qué no, punto una persona que pueda tolerar eso ha perdido la empatía hacia sus congéneres? pues, Porque hasta ningún punto puedes ser una persona perfectamente funcional y sentirte interesado por esas cosas. No tiene Sí, nada que ver. Pero ¿qué te aporta? O sea, un cómic de una persona muerta o destripado, como lo que ha dicho Axel. O sea, A ver, el hombre cadáver es un pedazo de cómic. Pero tiene una, En el pero Excalibur. tiene una justificación, ¿no? O sea, no es... eso Bueno, ¿qué te aporta sí, No realmente? es gore pero por gore. no es claro. gore por gore, en plan, No. un tío que está enfermo o tiene una forma de sanar esos pensamientos enfermizos plasmándolo en arte, o lo hace para vender. O sea, hay una justificación en eso. Es que no sé, realmente es eso, tú expresas tu visión como artista y eso no tiene nada que ver con tu personalidad.
No tiene por qué representar una parte de ti. Hombre, sí, Simplemente, yo creo pues, no que sé, te interesa eso o lo haces eso. Toda obra creativa tiene una parte del que lo ha creado el creativo en Claro, pero no intrínseca. quiere decir que porque tú hagas eso seas un puto loco, ¿sabes? A lo mejor la forma Hombre, que muy tiene bien, de... no sé si estás. Hombre, sí, no sé, no sabría decir. Claro, ya a ver, aquí el más artista de los cuatro eres tú. O sea, Ya, pero- no sé, deberías tú... Tengo un comité Eroguro que está esperando ser publicado. No sé, pero tú cuando, por ejemplo, te pones a dibujar algo, dibujas algo con lo que te sientes cómodo, con lo que tú te sientes más o menos representado hacer, a no ser Ya, que, pero- que sea por trabajo. O sea, tú a lo mejor no te sientes cómodo dibujando moda, por ejemplo, porque no es algo con lo que Nadie se siente cómodo haciendo eso. claro, bueno, Dibujar ropa es muy difícil. Dibujar pelos. Hombre, los diseñadores lo disfrutan, ¿eh? Ya, la verdad Eso que se lo gozan. Bueno, lo turbio es, por ejemplo, siguiendo con el tema de Eroguro, que refleja la psicopatía del mundo, es que los psicópatas disfrutan haciendo gore en la vida real. O sea, un artista que crea Eroguro, ¿creéis que disfrutaría creándolo? En plan... a ver, haciéndolo, no creo. llevando su obra a la realidad, dices. O sea, no, Creando el cómic, ¿no? creando el cómic, Dibujándolo. o sea, dibujándolo, ¿podría sentir obviamente. placer? Obviamente, Dios, tío, si dibujas es porque te entretiene. Pero no me refiero a... Me gusta como... Un placer más sádico, ¿no? Sí, No un exacto, placer artístico. un placer sádico. Pero es que al final la violencia es un tema que está en todas partes, no solo pertenece a eso. Y eso se engloba en cierta medida en las ideas sobre la violencia. Y la violencia es un tema que se explora y que suscita interés, porque es algo, todos somos animales, ¿sabes? Somos algo violento. Sí, a ver, Pero, no- hombre, no- la violencia. Sí, la violencia. Pero a mí, por ejemplo, me gusta una película de acción en la que, por supuesto, hay violencia, muere gente, etcétera. Pero el ensañamiento, Eso, es necesario. por ejemplo, O sea, no es lo mismo una película de acción en la que llega uno, le mete un tiro, que a ver, no digo que esté bien ni mucho menos, pero bueno. O sí. Y no es lo mismo que a lo mejor la película esta, ¿cómo se llama? ¿Hostel? No. Hostel, una de ellas. Sí. Una de ellas, por ejemplo, o Saw, o sí, cosas Saw, así, todas. que es O- ahí ¿Cómo se llamaban esa? que Guinea Pig. lo lleva a un extremo, muy extremo todo, que incluso hay veces en la que estás viendo esas escenas y yo por lo menos desagradable, apartas yo la aparto la vista. mirada porque no quiero ver eso, no quiero Porque es consumir. gratuito, Bueno, es pero totalmente así. todo eso también depende del contexto en el que se encuentre el mundo en general, porque todas esas películas son en cierta medida respuestas al desencanto con la realidad y pues Pero en surgen realidad- manifestaciones así. Es simplemente pues eso. El ensañamiento existe y la violencia existe, pero ¿hasta qué punto queremos verla? O sea, ¿es por un tema social? O sea, ¿no queremos ver gore y cosas así por tabú social o porque no nos gusta? La pregunta Bueno, que hemos hecho antes. ¿Por qué viste tú el documental del tío ese? Ay, Obviamente hostia. te interesaría, ¿no? O sea, me interesa ver hasta dónde puede llegar la psique humana a nivel, Pues eso. analítico. Yo- No disfruto no disfrutaría viendo a un psicópata matar a una persona. Yo creo que en el 2020 ya no hay, por lo menos para la generación nuestra o la generación que viene, ya no hay tantos tabús. Eso es. Si no vemos algo es porque no nos gusta o porque no nos interesa. Vamos, no creo que haya un tabú de eso. Es muy fácil acceder por internet a todo el contenido y todas las cosas turbias Sí. o no turbias que queramos ver sin que nadie se entere. Entonces, no hay un tabú en algo que nadie tiene que saber por qué has visto. ¿sabes? Claro, el otro día hablábamos de eso, de vídeos snuff, Exactamente. de muertes, asesinatos reales que circulaban por la red y no sé cómo llegaban a nuestro, Sí, a nuestro teléfono. a nuestros Sí. correos. Por el Gale, principalmente. Que tampoco, Que eso lo tampoco- puedes consumir en YouTube, te pones tiroteo y ves cómo matar a una Twitter. persona en el juego. Sí, que en sea, Twitter. al Juegas mo- el de las tofas y matas a 500 personas. al Pues, ¿qué es momento. eso? Ya, pero Realmente no hay ninguna diferencia entre esa violencia y la de un psicópata. Y aparte de lo que decía, Una red. lo que decía Axel de si el artista disfrutaba o lo hacía por más tema comercial, no más tema para ganar dinero, que yo creo que al final es un poco, ahí hay una dualidad, ¿no? Por siempre, como en toda la historia, habrá artistas que han hecho sus trabajos por sentimiento y otros artistas por dinero. Claro, Tanto pintores como escultores, como lo que hemos estudiado. sí. Hombre, una cosa es que hay que darles el mérito a ese tipo de gente y es que eso por dinero no va a ser porque no sé cuánto puede generar eso. Eso es Eso- pura, eso es verdad. eso es Es- pura pasión. Eso es verdad. Es pasión o enfermiza o pasión artística. También las cosas raras. Yo creo que todos y los de- artistas son enfermizos. Es que a partir de la posmodernidad Yo creo se que, le fue la cabeza a yo todo creo el que mundo. son todos, no sé. La mayoría hecho- se obsesionan con su arte y Hay géneros después de posmodernismo y anteriores que son un poco gores por el hecho de crear
ese movimiento, ¿no? O sea, no había un movimiento de esta forma, vamos a hacerlo así. Por ejemplo, pop art y todo eso no es gore, pero es Sí, va a estar agresor. transgresor, pero porque están creando un género. Claro, pero Sí. porque se inventó la fotografía y pues el arte se tiró para otro lado. La fotografía, en creo que 50 años, 70, hizo todo lo que había hecho la pintura en siglos. Sí. O sea, por eso bueno, también el arte tuvo que remodernizarse Se muy separó rápido. de la representación realista. Claro, la búsqueda constante, ¿no? Del ser humano de hacer cosas diferentes, de innovar, de... Claro. Exacto. Y bueno, ahora saliendo ya un poco bueno, estábamos hablando de género de animación gore, pero hemos acabado hablando de pop art y, bueno, y fotografía, y está muy bien, ¿no? Que nos vayamos por la rama, en verdad, siempre divertido. Vamos a un apartado que nos ha acompañado muchísimo a los 4 en toda nuestra vida, y es series como Los Simpson, Futurama, Matt Groening en general. ¿Qué pensamos de estas series? Por ejemplo, Los Simpson es una de esas series que desde que yo tengo y vosotros también uso de razón ha estado ahí, sigue estando ahí, con una pérdida de calidad increíble conforme más ha ido pasando el tiempo. Yo creo, en mi opinión, que Los Simpson podría haber sido la mejor serie de comedia de la historia dentro del género de animación, que es el que estamos tratando hoy, pero se está convirtiendo, el peso se está desequilibrando. O sea, una de las que podría haber sido la mejor serie de animación, porque era, o sea, no solo en comedia, porque también los episodios que trataban de temas más dramáticos eran muy buenos. O sea, el peso de las nuevas temporadas es que es tan malo, o sea, son guiones tan estúpidos y tan vacíos que se está desequilibrando. ¿Vosotros qué pensáis de Los Simpsons? Pues yo creo que Los Simpsons se ha convertido en ese abuelo que quería mucho, pero que ya tiene una edad y unas enfermedades Que no puede seguir. que estás pensando, Ya hay que pues, desconectarle. si se muere Sí, tampoco sí. pasa nada. Se muere, descansamos todos. La verdad es que no lo habría dicho mejor, ¿eh? Estoy viéndolo sufrir. Sí, sí. Pero no, claro, hablar de Los Simpsons es hablar de toda tu infancia, de tu adolescencia y de tu madurez, ¿no? Sí, de la etapa adulta joven, si es que nos podemos llamar jóvenes. Y, A ver, y que- yo creo, espero que sí. Espero que sí. todavía. No, Bueno. y creo Dame un que, añito. No, sí. no, que creo que los Simpsons que tienen, bueno, los Simpsons, las series en sí de Matt Groening, tienen esa capacidad también de relectura, o en este caso Exacto. de volver a ver esos episodios y que siempre te enseñen algo, ¿no? Porque como tienen tantas referencias, tienen un desarrollo de personajes también muy cuidado, aunque no lo parezca o sí. la gente no lo quiera ver. Según tu momento o tu etapa de vida, o según cómo tú te has ido culturizando, viendo más cine, leyendo más libros, eres capaz de captar referencias que pues a lo mejor el año anterior no las habías captado, y entenderlo más. No sé, creo que los Simpsons es un buen ejemplo de una muy buena serie, unos muy buenos guionistas, que quizá aquí en España no se ha sabido apreciar mucho, ¿no? Ha habido una generación que la ha disfrutado como una serie sin más, de risa, de las 2 de la tarde para verla mientras estoy comiendo, y otra generación que ha sabido pues leer entre líneas, pues cuando han tratado temas, como tú has dicho, un poco más traumáticos, la relación de Homer con sus padres, Sí, la muerte de Mod. la muerte de Maude. Cosas que son, claro. O sea, es que una serie que va un poquito más allá, o capítulos que van un puntito más allá, y que quizá unas personas los hemos sabido disfrutar y otras personas pues no han visto más allá que una serie de dibujos donde los personajes eran amarillos, ¿sabes? Ya. Yo creo que también, como has dicho, me ha gustado eso que has dicho, en la parte gráfica de Los Simpson también hay relectura. Es como que tú ves un capítulo, te das cuenta del guión y todas las historias, pero luego si te fijas solo en la parte gráfica, lo que sería en cine, dirección de fotografía, composición de planos, color, gestos de las caras, incluso los trazos del dibujo, cuentan un montón. O sea, cuentan un huevo. Sí, la animación era buenísima antes. Sí. Ahora es muy sosa. Da bastante asco. Una vez hablamos de eso, que decías tú, Ángel, que la evolución de la parte gráfica ha perdido su identidad. Y creo que es verdad. Sí. Porque la serie
ahora lo explicas si quieres tu punto de vista, pero yo creo que tenía una identidad gráfica que a lo mejor mejoró un poco porque las técnicas de animación pues iban mejorando, pero llegó un momento, sobre todo en las últimas temporadas, que ya cambió tanto que ya no son los Simpsons visualmente. No sé. Sí, porque antes tenían como... O sea, los personajes eran más dibujo animado y ahora es como que pues se ha diluido un poco su estilo entre series como Padre de Familia, típica serie americana para adultos. Se ha perdido ahí. Antes tenían mucha personalidad, los trazos de los personajes, te decían un montón sobre ellos y ahora pues son todos que parecen pues eso, más reales, más personas de verdad. Y bueno, eso desvinculándonos del tema del guión, que ya hemos dicho que todo el mundo conoce el estrepitoso fracaso de la parte de guión de Los Simpsons de la temporada, no sé si en la 16, no, antes, ¿no? A partir de la 13 o por ahí sería. Sí, por ahí de la 10, hay pocas buenas a partir de la 10. Sí. Se suele comparar o se suele asociar con el cambio de doblaje en España, pero yo creo que cuando hubo cambio de doblaje, la voz de Homer, de Carlos Revilla que falleció, una pena, porque para mí era el mejor actor de doblaje de España, pues aún yo creo que hay 2 o 3 temporadas que son muy buenas. Que son bastante aceptables. Sí, son muy buenas. Luego ya empezó a decaer, pero eso, hablando un poco de la parte narrativa y de los personajes, se sabe, evidentemente, que Padre de Familia. Ahora podemos hablar de Padre de Familia, pero Los Simpson es un calco estereotípico de la sociedad, sobre todo de Estados Unidos. ¿Vosotros qué pensáis de eso? ¿Está bien reflejado? ¿Es demasiado exagerado? La cuestión es que hace gracia. Es una caricatura de un padre de familia de clase media en Estados Unidos que es un vago, que no hace nada, se dedica a beber cerveza y tiene un trabajo pues que le permite sobrevivir. Y después está, por ejemplo, el capítulo de Graymito, del Frank Grimes. de Frank Grimes, Bueno, que es un tío que se esfuerza el que más, es ahí no sé, puto amo, y vive en un puto cuartucho de mierda que no tiene nada y ve a Homer, que es un hombre que no da un ha dado un palo al agua y vive en una mansión impresionante. Es Entonces, curioso. un poco una caricatura de... No sé. Es curioso cómo ese capítulo podría haber sido una comedia que flipas. O sea, perdón, un drama que flipas y es una comedia que flipas. Es un capítulo en que te descojonas vivo y en verdad, si hubieran tirado por el drama, podría haber sido hiper triste porque el tío muere. Al final muere. No, porque, Es verdad. porque al final Se también muere. yo creo que el propio Grimito es una especie de metáfora, ¿no? Del sueño americano, ¿no? Del si peleas duro, si te dejas el alma, si consigues las mejores notas, las mejores becas, vas a llegar a ser el mejor y vas a tener lo que te mereces. Y ese tío es el claro ejemplo de pelear por conseguir lo mejor y acabar siendo pues, nadie. Durmiendo encima de una bolera. Acabar y muerto. debajo de otra bolera. La que es muy bueno, tío. Sí, yo me acuerdo de pequeño ver un capítulo de Los Simpsons, con mi hermana o con quien fuera, y estar riéndome todo el capítulo de una cosa, de un gag. O sea, solo de uno. O sea, y ahí teníamos menos criterio que ahora. Es que la serie es súper meme. O sea, tío. los típicos chistes que se quedan contigo y los repites y te hacen gracia decirlo. Esa serie es puro eso. Puedes sacar bromas de cada cosa, cada situación, cada cara, cada gesto, cada plano secundario por lo que está haciendo un secundario por detrás. Es un trabajo brutal esa serie. Podría haber sido, como he dicho, en mi opinión, no tiene por qué ser la de nadie más, pero la mejor serie de comedia de la historia de animación y se está convirtiendo en una de las peores por el peso. A ver, yo creo que Ya lo lleva es tiempo. si quitas las temporadas nuevas. Es obviamente. que entonces no es. Claro, ya, a ver, la serie en conjunto, pues no sé. Claro, es que como he dicho antes, si ya lo pones en una balanza, ¿qué pesa más, tío? ¿Las temporadas buenas o No las sé, que no sé cuántas hay ya estas Yo es que ya alturas, la de verdad. tanto Son Si hay más de 30, 20 y pico. al pozo. Si Sí, no, no, ya bueno, está, ya aún. El tema es que al final esta serie se ha convertido en una propia caricatura de la misma serie. O Sí, sea, han hecho como gas con Yo creo que de al la final- serie misma, ¿no? sí, De sí, capítulos anteriores. Exactamente. Yo creo que al dicen- final que quisieron copiar también mucho el estilo de Padre de Familia. Sí. En muchas cosas. Las bromas no eran... Homer se convirtió ya en un esperpento máximo. Exactamente. Sin sentido. Ahí ya lo hacían, o sea, cero coeficiente intelectual y eso es lo que hace gracia.
Era un Claro, tonto, ¿no? sí. Era tonto cayéndose al Al, suelo. al principio de la serie, Homer era un tonto, pero era un tonto con corazón. Lisa era, sí. era una neurótica, pero una neurótica que estaba empeñada en cambiar. Bart también era así un poco, era un gamberro, pero era un gamberro que quería a su familia y al final los han caricaturizado a un personaje tonto, una cría neurótica, un chiquillo cabrón porque sí. Porque sí, gratuito. Y claro, ha perdido, los personajes se han perdido ya no solo carisma, sino todo el cariño que les podías tener. Sí, esto lo dijo el Juanan una vez, que como que habían perdido la inocencia los personajes. Sí, pues mira, muy bien dicho. Yo creo, hablando un poco de eso, que en verdad Los Simpsons da para un podcast de 4 horas solo y más. Creo que también es una serie que empezó en una generación, en una época, en un año, y ha intentado mantener esa esencia, sobre todo hasta cierto punto, y es lo que le ha hecho también un poco envejecer mal. Por ejemplo, los malotes del colegio son los típicos, estéticamente al menos, los típicos malotes de los 90. O sea, Sí, es verdad, ¿no? Claro, pero porque es una serie de los 90. claro, por eso no sé, claro, ¿cómo vas a reinventar un personaje si su estética está clavada? Y a lo mejor su personalidad también. Son cosas que, no sé, al haberla alargado tanto, a lo mejor si se hubiera alargado X y hubiera mantenido esas cosas, vale. Pero después de no sé cuántos años, 30, alargando el chicle en esas cosas, yo creo que también es una pérdida de calidad en ese sentido. Claro. Claro, porque a ver, nuestra generación se puede sentir identificada con malotes inadaptados, pero la generación de hoy en día, el malote tiene más dinero que él. Claro, son O sea, diferentes. Sí, no es el típico Pero de Nelson. nuestra época creo que también. Bueno, en realidad también. Pero sí, es sí. que hay La capítulos en gente que los, robara era la que menos le hacía falta. hay capítulos en los que eso se aborda de otra forma. Cuando se va Bart a Capital City, Milhouse se hace rapero, no sé qué historia. Es verdad. O sea, tú pones a Milhouse rapero al lado de Jimbo y dices, ¿qué pasa aquí, tíos? O sea, Sí, sí. no concuerda. Que el concepto de Milhouse rapero. Son cosas Es que algo que De me da Milhouse pesadilla. triunfador. es en plan, una serie que podía haber sido pues un poco más neutral en todos los aspectos, es como que intenta modernizarse torpemente, en mi opinión, por unos lados, y no lo consigue porque se forjó de una manera distinta a como han tenido pensado evolucionar. Un buen ejemplo de esto es Futurama, que es todo lo contrario, que es una serie que conforme ha ido evolucionando nunca ha perdido su identidad. Siempre ha tratado de ser fiel a sí mismo, le haya supuesto las cancelaciones que le haya supuesto. Vamos a hablar de Futurama. 3, de hecho. No son pocas. O sea, Futurama tiene ¿cuántas temporadas? Son 7, ¿no? ¿O 6? Son 6 y las películas. 6 y las películas es como 4 la películas puede ser. Sí. Sí, las películas son una la temporada. La quinta, ¿no? O la cuarta, no lo sé. No, son la quinta, creo. Pues, Bueno, el caso es que Futurama ha cerrado cuando tenía que cerrar. Porque yo creo que si hubiera... Cuando lo han obligado. Sí, la verdad que. Pero, además de pero las ha estado bien hasta el cancelaciones, final. han podido cerrar la serie del todo. De hecho, el último capítulo a mí me parece uno de los mejores de la serie. Del Para mí de los mejores de las Sí. series en general. Sí. ¿Qué opináis? A ver, Dani, de Futurama, tú que llevas un rato ya callado. Es que estoy muy embelesado con vuestras voces. A ver, habla de Futurama. ¿Qué significa para ti? ¿Cuál es el concepto general que podrías atribuir a Futurama? Yo Futurama, por ejemplo, es una serie que he seguido, pero no he seguido tanto como Los Simpsons, pero sí que es verdad que tenía un enfoque más o menos distinto, ¿no? Y incluso se nota que es igual que es Matt Groening, el mismo el creador, entonces hay muchas similitudes, porque Fry podría ser perfectamente Homer. O sea, tienen prácticamente la misma personalidad. Bueno, Sí, pero hacen el mismo papel El en la típico serie. A ver, es el baguete que está pero ahí, es un poco diferente. tonto, que dice, con la misma impulsividad, porque son dos A ver, personajes muy sí, impulsivos. sí. Y sigue, y es curioso porque sigue enfocando más o menos Futurama, la sociedad. Es en un futuro que flipas, pero es una crítica social igual. sí. Que tú la puedes ver en nuestra propia sociedad y supuestamente es algo futurista, ¿no? Y es una crítica social exactamente que puedes plasmar aquí, ahora. Me gusta eso que has dicho, porque Matt Groening o el equipo de guionistas sí que según, nos dan a entender que la sociedad va a ser siempre igual, aunque pasen 1000 años. Va a haber los mismos estúpidos y las mismas corrupciones y las mismas mierdas, aunque pasen 1000 años. Claro, pero eso es algo que ocurre en todas las distopías. Porque la distopía solo tiene sentido si refleja algo de la sociedad actual. Pero es curioso porque si esta serie la vieras a lo mejor 1000 años antes y pudieras entender el concepto de ver una serie, que no estaba, a lo mejor también podría gustarte. O sea, en plan, mira, esto dentro de 2000 años va a ser así. ¿Cómo te quedas? Y dices, pues mira, está guay.
Y lo bueno que tiene Futurama es eso, de que aparte de que refleja que da igual los mundos que haya para visitar, todos son la misma mierda, Sí. o prácticamente lo mismo. Caca Perro 7. También eso Cacaperro. Y el universo acababa en Caca Perro 6. no, pues eso, desarrolla unos personajes también súper interesantes, súper carismáticos. A mí aquí el personaje principal me gusta más porque abordan más en la psicología del personaje, porque al final es un personaje que está solo 1000 años después. O sea, al final, y no sé, muestran la dureza también de eso, pero al final también muestran la dureza ya no solo de un personaje que viaja 1000 años y lo que se encuentra, sino que al final ese personaje se encuentra mejor y más cómodo en esa... Exacto. En ese... En esa 3000, sociedad. ¿no? Que en ese 2000 que había vivido, ¿no? En esa sociedad que no es tan diferente de la suya. Claro, y al final muestra lo duro que es ser una persona o adelantado a tu tiempo o un inadaptado a tu tiempo, ¿no? Claro. Me gusta a mí también el tema de cómo aborda Futurama la realidad de la serie desde un punto de vista más adulto. Hay más drogas, sexo, violencia en general. Y sigue siendo cómicamente tan buena como Los Simpsons, al menos para mí. ¿Qué pensáis? No, yo creo que Futurama supo desarrollarse mejor, supo entender también a lo que iba esa serie, que era una serie... También yo creo que tanto Matt Groening como los diseñadores que muchos reutilizados de Los Simpsons tenían ganas también de explorar un universo diferente, un universo con más libertades, con más dinero del que tenían cuando empezaron Los Simpsons. Y para ellos fue una oportunidad como para mí, de su cima, de tocar techo, haciendo algo que ya realmente les gustaba, con una productora que les iba a dejar hacer cualquier cosa porque sabían que esa gente era buena y que podían tranquilamente desarrollar temporadas, personajes que luego el tiempo no les daría la razón porque los cancelarían por bajas audiencias, por problemas. Que yo no entiendo por qué. Sí, no, yo Porque tampoco lo el nivel entiendo. más o menos se mantuvo. Pero Para mí es una serie buenísima, pero no, es eso lo que he dicho. ¿Tú qué piensas, Ángel, de Futurama? Nada, pues que es una gran serie, sin más. O sea, a mí me gusta. Epitafio. También creo que Futurama no se fue a. Que no le pasó lo que a los Simpsons porque no era ni la mitad de popular. O sea, no estaba tan creo- subordinada a audiencias y a tener claro. que cumplir ciertos rankings, ¿sabes? Tenía Sí, más eso es libertad verdad. Futurama, Pero yo crear. creo que en España era tan famosa como Los Simpsons. al Claro, en menos cuando España. salió. En España sí, en España Estados sí que Unidos. la veía todo el mundo, pero no, en Estados Unidos. yo no lo pienso así. Tú tienes a los Simpsons 20 años en las horas de mayor audiencia de España. Bueno, Pero también. a Futurama no la tenías. Pero Nunca la has también- tenido también es a verdad. un horario en el que pudiera verla todo el Sí, mundo. eso os es acordáis cuando la pusieron en la sexta, Sí, la pero- ponían a las 3 o Claro, por ahí. pero cuando la pusieron en la sexta, me acuerdo yo ya que era con el boom de Padre de Familia, Sí, bueno, que claro. realmente te ponían Padre de Familia Y y, Futurama luego para te que lo metían el vieras. enganche después de Futurama. Claro, pero el prime time a mediodía es de Claro, 1 a cuando, 3. cuando los chiquillos están... Exactamente, claro, en el descanso del colegio. Mm. Aquí era eso, pues el enganche, ¿no? Como cuando te ponen una serie y después te ponen otra de dibujicos, pues si Claro, cuela y es aguantas una justo horita eso. más. Claro. Pero no creo que se le haya dado en España la importancia que se merece No Futurama. es una serie que ha trascendido mucho, No. sinceramente. Solo al público que la vio le gustó mucho y la buscó. se ha interesado en buscarla y a ver qué coño ha es pasado. Sí, es una serie más de culto. Sí. Sí. De hecho, sí que ahora mismo en España está como, entre comillas, muerta, ¿no? No está en ninguna plataforma, la gente No. la pide, yo la pido, Sí, pero la nosotros gente nos cansamos ya a Netflix de enviarles mensajes. se ve... Netflix, por favor. hay otras series que se piden muchísimo más que Futurama, y a mí yo creo que si tuviera que hacer un top 3 de series que quiero que suban hoy mismo, creo que Futurama sería la primera o la segunda. Para mí la primera, ¿eh? Pero eso, porque es una serie similar a Los Simpsons en cuanto a todo y Los Simpsons la ha desbancado, entonces ha quedado siempre como en una segundona y ni eso. Ni eso. Sí, la verdad es que sí. Se ha ido al pozo. Y que al final es muy específica el tema del futuro, como no te guste ese rollo de naves, de alienígenas, no te va a gustar. Lo bueno en líneas generales de Futurama es eso. Para mí, una de las mejores cosas que tiene la serie es que ha sabido cerrar bien y ya está. O sea, Futurama no creo que se vuelva a abrir, más después de que intentaron abrirla, la cancelaron, luego la volvieron a cancelar, luego no sé qué, un montón de historias ahí. Al final dijeron, vamos a cerrar como podamos y a tomar por saco. Menos mal. Más buen cierre. yo Y que chapo. realmente está Ricky Morty, que básicamente es la Futurama de ahora. Sí. Vamos a hablar de Rick y Morty.
Yo creo que hablando de esta nueva animación, siguiendo la línea de animación para público más adulto, que es Rick y Morty, Futurama también, pero Rick y Morty más aún, porque es súper explícita en algunos puntos, tan buena como explícita. Yo creo que es el futuro de la animación para adultos. La línea lleva un poco Rick y Morty, yo creo. ¿Vosotros qué creéis? Pues sí, a ver, Rick y Morty ahora mismo pues Está en el top. es incluso más para mí. popular que Los Simpsons. Es que ahora los Simpsons es la yo serie. no lo veo en ningún lado. Claro. Ya, también es verdad No sé el nombre. que Rick y Morty la han subido enseguida a Netflix, HBO y esto, y es más Sí. fácil consumir, pero aún así. Y se hizo súper viral en el momento que salió. Pero ¿por qué es eso? Porque, bueno, es una especie de reinvención del género este para adultos, pero más con los estándares actuales, más explícito, más violento. Y tiene, pues eso, la suma de la ciencia ficción que al final le da un toque bastante bien. Sí. Es que Rick y Morty es la suma de Los Simpsons y Futurama y todo lo que no pudieron hacer en su época esas dos series. Tiene las referencias y el trabajo de Los Simpsons, tiene luego el futuro, el desarrollo de personajes que tiene Futurama, y luego tienes la violencia que tú no pudiste meter en la época, esa agresividad, Drogas, ese alcohol. punch que le gusta a los sí. jóvenes, Es ese... menos family friendly. Claro, no, Pues Los tot- Simpsons al final lo podía cero, hacer. cero Sí, fácil. este Family Friendly. Y le da igual a la serie no serlo, ¿eh? Exactamente. Es lo que más me gusta. No lo necesita, sabe que no le va a pasar factura. Además, la parte de asesoramiento científica, que no sé quién la lleva, todos los temas de física cuántica y tal, para mí le dan un punto de calidad a la narrativa buenísimo. ¿Sabes? ¿Qué es eso? No es invención Claro. no es un tío que se ha fumado un porro y se inventa una ecuación. O sea, Claro, o sea, tiene cierto sentido. Tiene todo. sentido. A lo mejor luego si eres físico dices, pues mira, no. Claro, Pero luego en la realidad, no, pero Claro, No, pa- claro, pa' bueno, un- eso, usa principios que tú entiendes de Sí, la exactamente. ciencia y que pues, puedes está entender bien. y algunas veces te puede costar un poco pillar el rollico. En plan, ¿qué está pasando aquí? 200 y Sí, pero también es lo que pretende la serie, ¿no? Es como está Rick, que es como el puto amo y a todos los ve como unos Inferiores. inútiles, incluidos a los espectadores. Claro. Los ve como inferiores. Entonces empieza a contarte algo y a mitad de la explicación dice, si no lo vas a entender, ¿para qué voy a seguir contándolo? O sea, en la dinámica tú eres Morty. Claro. Tú ves la serie a través de los ojos Claro. de Morty. De Morty. Justo. Y siguiendo con animación, que no sé si decir adulta. ¿Creéis que adulta es Hora de Aventuras? Yo creo sí, que con el paso porque- del tiempo yo te diría que no. ¿Eh? Es que es una serie que en principio Yo estaba... creo que es que no, realmente no. ¿A qué público está dirigida esa serie? Porque es una serie infantil, entre comillas, con un trasfondo adulto oscuro que lo dejan como entrever así de vez en cuando, pero está ahí. O sea, la serie se levanta sobre eso, ¿no? Yo creo que es un poco como Los Simpsons, que es una serie perfectamente family friendly, pero trata temas que, en mi opinión, son incluso más maduros que los de Rick y Morty. Porque, a ver, Hora de Aventuras, el universo se levanta sobre un apocalipsis. Sí, la historia del canon es que pues, hay un apocalipsis, la humanidad por guerras y tal, y la Tierra pues se va a la mierda. Por un bomba nuclear o algo de eso. Ahí, pero Sí, Guerra tiran nuclear. una bomba, de hecho tiran una bomba nuclear gigante que revienta la mitad de la Tierra. Hay un Entonces, boquete ahí. y los seres que hay son mutaciones de lo que eran seres normales. Es que de todo. Hay Es mutaciones que, y hay magia. Claro. Exacto. Es que Porque esa serie tiene el rey mestizos. frío es un Notas, que era un humano normal, se pone la corona y la corona le empieza Spoiler a poseer. alert, por cierto. Hombre, si ya no ha visto eso de... Bueno, que todo el no- mundo conoce pero al es que Rey- la- el Rey Hielo, ¿no? ¿Era? Rey Hielo. El Rey Hielo. Pues la gracia de Hora de Aventuras es que coge cosas de muchos sitios. Coge pues el tema posapocalíptico que no lo tenían pensado desde el principio, creo. Pero poco a poco, pues con la serie fue dando paso a eso. Cabía perfectamente. Empieza como una serie mágica, así, ¿no? Un mundo así como mágico que no te Sí. esperas que vayas en la puta Sí, tierra. tú ves el primer destruida, capítulo tío. y el último y no te crees que es la misma serie. Yo creo que la serie de Hora de Aventuras está hecha un poco como Bob Esponja, aunque no tenga nada que ver. O sea, la referencia es que tú siendo un padre con tu hijo, puedes ser padre o puedes ser hijo y la puedes disfrutar. Sí. O sea, Sí, Exacto. puede entretenerte. Es lo bueno que ¿sabes? tiene. No tienes por qué tragarte. ¿Cómo se llama la serie esta de los perros, esa de los niños? La patrulla, La patrulla canina. La patrulla canina. O sea, No, sin desmerecer la patrulla. de Pau canina. no, Patrol, tío. no, claro, pero puedes ser un padre y no querer, Oscura la pegarte un tiro si Ya, tienes pero, que ver dibujos. Claro, ¿sabes? por ejemplo, Ricky Morty. Puedes disfrutarla. No puedes hacer eso. No, porque no, le claro. pones a tu hijo y lo traumatizas. o Totalmente. Igual se convierte en un científico loco que flipas. Igual le crece el cerebro. coge la parte. Tamaño galaxia. Igual desarrolla una app. Pues Hora de Aventuras también tiene un formato que es diferente a Padre de Familia y Los Simpson. Son capítulos de 10 minutos, ¿no?
con un ritmo súper compacto. O sea, todo sucede súper rápido. Muy a saco, eso sí. No hay silencios. Es todo el rato ritmo. Plan, pa, 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 imagen, un montón de colorines, un montón de diálogo. No hay tiempo para pensar. Es una de esas series que terminas sudando ahí. Sí, como que ¿os gusta más ese formato? ¿Preferís los 20 minutos, 24 con más espacios, silencios? Según la serie, yo creo que a las aventuras le va muy bien ese formato. Mm. Y aparte hay En plan, todo a saco, capítulos ya está. que realmente son uno, los 20 minutos. Sí. Sí. Yo creo que, en mi opinión, agota un poco. Porque es todo tan frenético que acaba el capítulo y dices, hostia, ¿qué ha pasado? O sea, Da la sensación de que es menos disfrutable, ¿no? sí. También la personalidad que tienen los personajes, porque es un crío, no deja de ser un crío. Era Finn, ¿no? Sí. Sí. Un Fin. pedazo. Y el Ya ves. pedazo, Joder, a los Ricky, que tiene la coletica, ¿no lo parece? Y se Está la claro, quita y Luego yo- se rapa, tío. Lo tiene. ¿Se rapa? Bueno, no sé si se rapa, pero se corta el pelo. Vale, tenemos que ver eso. No me acuerdo. Y después el perro, que no me acuerdo cómo se llama. Jake. Jake. Y van Jake. como ahí La súper voz, por cierto, la voz de Bender en versión En original. versión original, sí. van súper frenético todo, porque no deja de ser un chiquillo que a lo mejor va a correr una aventura. Entonces una Sí. aventura no puede ser Claro. ahí en plan, Claro. soy lento, no. Una aventura Eso es una es verdad. aventura. Vas ahí, atraca y termina la aventura y ya está ahí fuera. Además es hora de son aventura, no historias tiene más. autoconcluyentes. Claro, no sí. dejan nada abierto. Eso, Aunque pam, hay, bueno, fuera. hay una trama general ahí que avanza muy poco, ¿no? Sí, pero es que sobre todo al principio, las 3 primeras temporadas, las 2 primeras diría yo, son eso, capítulos que empiezan a pasar algo, se acaba y todos contentos. Y van dejando como semillitas por ahí, Pero eso es un recurso muy utilizado, ¿eh? Y ya Claro, no solo en animación. en la especialmente en series para niños, en no puedes Futurama, Pero desarrollar y esa en mala. series más para adultos. Está Bueno, las también. típicas, no sé, que hay un malo, ¿no? Que aparece como esporádicamente, siempre al final del Sí, capítulo. la serie de DC. Que, por ejemplo, Son así. que empieza, y sobre todo de crímenes y cosas de esas, ¿no? Claro, Hay sí. hay un caso y se el- resuelve, el pero tío de que tocaba al gato en De el repente Inspector al Gadget. final aparece uno detrás así, eso, con el gato acariciando, ha sido tu idea mía. Inspector Gadget. El malo de los Power Claro, Rangers. claro, ya pues al Malo de final. Power Rangers. Claro. Sí, no, por eso, porque para series casuales que no... Porque claro, si tú invites algo en la tele no puedes esperar que la gente lo vaya a ver todos los días. Ese tipo de... Claro, sobre todo cuando te ponen el martes el episodio 3 de la temporada 4 y el Claro, miércoles el episodio 2 de la temporada 3. Claro, te lo ponen aleatoriamente con pasa con Es los más Simpsons. fácil hacer eso. Claro. Aunque fijaros que Futurama sí que sigue como una línea muy despacio de una narrativa general, pero los capítulos casi todos son autoconcluyentes. Sí. Igual que las aventuras. Sí. Entonces, sí es verdad. Ahora ya gracias a la... Eso es más fácil para el espectador seguir una línea, pero es verdad, como estáis diciendo, si ves mañana Futurama 2x4 de la tal, y luego 3x9, Es que es imposible. es imposible seguir la trama. Sí que es verdad que bueno, en nuestra época cuando veíamos Los Simpsons en la 2, Sí. las temporadas iban correlativas En y los Antena 3, episodios ¿no? también, ¿eh? En Sí, Antena 3. Antena 3 tenía el gusto de ponerte, ¿sí? de ponerte los episodios seguidos, sí. Ahora ya no. Ahora ya no, pero en su época cuando nosotros lo veíamos, sí, porque yo tenía el clásico librico este de Los Simpsons que te guionizaba cada capítulo y te decía frases célebres y tal. Y yo me acuerdo de decir, van a hacer este capítulo y que eran correlativos. Siempre me sorprendió a mí eso. No sabía yo eso. Sí, pero Los Simpsons es una serie que puedes ver un capítulo Sí, al también, azar y, también. y no te va a influir Sí, nada. Porque es verdad. Aunque hay, sí que- hay muy pocos cambios realmente. Los cambios a lo mejor. Sí, la muerte de Mo. La muerte Como de que hemos Mo. comentado antes, sí. El tío este que toca el tío que toca el saxofón. Ah, Sí, sí, Martin Mar Ciencias Ciencias Sangrantes. El disparo de Maggie al señor Bar se comenta también Sí, de es vez verdad. en cuando. Sí, pero no tiene una continuidad como No, tal. es- No, ya está, la muerte de algún personaje, bueno, de las Sí, últimas y temporadas. hay personajes que van desapareciendo Sí, y dices, Sí, pues, se ¿qué les ha pasado? se habló, por ejemplo, del psicólogo, ese que sale en las primeras temporadas. Pero Sí, ya ves. el psicólogo, si no recuerdo mal, me parece que era tanto el Encías Sangrantes como el psicólogo era el mismo tío que lo doblaba, que al morir él, como que retiraron los personajes que doblaba. Pero yo Rollo tengo homenaje. sí, cierto, que yo tengo recuerdos vagos, porque no sé si vosotros os acordaréis, que había capítulos en los que, no me acuerdo si era final o entre medias, que salía como figuras de personajes. Entre eso dice, ¿qué habrá pasado? Tienes este Pokémon. Algo así, era algo así. O ¿qué pasó con no sé quién? O algo así. Ah, No pero sé si os acordáis. Eso es de los especiales. Eso te iba a decir yo, eso es de un especial que se dedicaba como a declarar un poco los personajes que habían desaparecido, el por qué, porque aquí no, pero en América sí que me acuerdo yo que hubo mucho revuelo porque personajes que desaparecieron por problemas de cobros o discrepancias de salarios, por activismo por un lado, sé que algún personaje también tuvo algún problema y lo eliminaron.
Y claro, aquí no, porque no te llegaba esa información, pero en Estados Unidos sí que hubo quejas, querían que ciertos personajes volviesen a estar en la serie y pues tenían que dar alguna explicación, aunque fuera dentro del lore de la serie. Bueno, pues llevamos ya casi una hora, o sea que vamos a ir cerrando. Pero antes de irnos, vamos a ver, si tuviéramos que elegir 1, 2 o 3, venga, 3 películas de animación a un máquina que no ha visto nada, ¿qué películas le recomendaríais? Por ejemplo, Dani, si ahora viene una persona que dice, estoy muy interesado en el mundo de la animación, pero no sé por dónde empezar. No vale gente ahí. Joder, Bueno, Está me has permitido. quitado ya- esto no es family El friendly. hentai y el oguro permitido. Si ¿Cómo quieres era eso de las sangrías? Les juro. lo quieres traumatizar, adelante. Bueno, ¿tú qué 3 pelis le dirías? Aunque sean las típicas de todo el mundo, pero tú dices, son imprescindibles, chaval. Las tienes que ver. ¿Yo? Buah. Es que mi gusto es un poco. Mi gusto es un Da poco igual, estafado. da igual. Pero David, Por tú, si hay tú habla al- con humildad, es de tu persona. Hay alguien que escuche esto, que diga, hostia, pues yo estoy en esa situación. A ver el máquina de Dani que me recomienda, le voy a hacer caso. No lo veas porque va a ser una mierda. No lo veas. Querido espectador. Querido espectador, no hagas caso a este tier list. Podría decir una que me gustó mucho y no recuerdo el nombre. Igual vosotros lo sabéis, que es de. No tiene sentido la serie, o sea, no tiene sentido la película. No hay una trama especial. Es un. ¿Cómo se llamaba? La espada de algo. La espada del El inmortal. extranjero. Esa. Sword of- Esta está- Sword of La espada del Stranger. extranjero. Sword of Eso Stranger. es una pedazo. Esa- A mí Esa está en me Netflix. encantó. Está en Netflix, Sí, ¿verdad? creo que sí. A mí me encantó, pero todo. O sea, la está muy animación, la banda sonora es una puta pasada. O sea, si alguien me escucha, eso la tenéis que ver. La segunda, Akira. A mí me gustó mucho. Joder, Dani, me estás quitando, hijo puta. Pueden repetir. Pueden ser Y- de Disney y todo eso, ¿eh? Sí, sí. Si no tiene por qué ser de anime. Y la tercera y última, yo diría que no tengo ni puta idea. Porque ya Buena son, peli, las, ¿eh? son las dos que así más me han marcado. Porque otras películas, porque a mí, por ejemplo, de Estudio Grimby no me da mucha atención. Eso es para pussies, tío. Y para recomendar. ¿qué pasa? Y Disney y todo eso, pues. Hostia, yo sí que recomendaría de Disney. De Disney. De hecho, lo voy a hacer. ¿Qué podría recomendar de Disney? Taron y el Caldero Mágico. Sé que te gusta. Es verdad. Es de las menos populares de Disney. Eso sí que no me lo esperaba. Esa Esa te vaya pertenece- giro, ¿eh? Esa es oscura y de puta madre. Sí, antes Hay de un la, caldero mágico, de fue verdad. antes de la reinvención de Disney, ¿no? Antes del boom que Sí. se hizo ya con Pocahontas, Hércules Sí, y todas estas. es de Disney, para ser Rey Disney León. es bastante, a ver, oscura. No te esperes ahí ver, yo qué sé, pero está muy bien. Sí. ¿Tú, Ángel? Pues, a ver. El Dani me ha quitado a Akira, pero. Pero Akira. hijo de perra. Bueno, las películas del Señor de los Anillos de Ralph Bakshi. Buah, no puedo con ellas, ¿eh? Eso sé que es una- son, eso es sé una que son maravilla. un clásico, sé que son muy importantes en el mundo de la animación, pero no puedo con ellas. Claro, yo tiro a lo independiente, Sí, como porque no? soy especial. Lo sé, lo sabemos. Y eso, tío, está muy bien, la verdad. Me compré una por 77 céntimos en Amazon. A lo mejor compré una edición Buenísima guapísima. compra. Yo creo que pagaste demasiado por eso. Yo creo que me timaron, ¿eh? Deberían que haber pagado a ti por llevártela. la verdad. Una adaptación del libro que a mí me gusta mucho. Luego, ¿cuál podría decir? Blancanieves. Blancanieves es la película de animación más importante de la historia. Sí, Y eso es así. Sí, es verdad. la primera Ya, película de esa- Disney, ¿no? De Disney como lo conocemos. Sí, de hecho sí. Y reinventó por todo lo que... O sea, Sí, el básicamente toda la animación que hay ahora... De hecho, está tiene ahí, una ¿sabes? versión pornográfica que está de puta madre. O sea, Que la versión recomiendo porno, si queréis, recientemente. ya la comentamos La otro día. recomienda en el apartado 2.1. O sea, 2.1 Blancanieves. La 2.1. tercera es la versión porno. ¿verdad? Haremos una sesión privada para verla. Sí. Y bueno, en la tercera, pues cualquier... A mí me gustan mucho las películas de Masaki Yuasa. Es un señor japonés que tiene un estudio Ujú. y tiene un estilo de animación único. Ha hecho... En Samurai Champloo un trozo de un capítulo lo hace él. Gran serie. Sí, y pues eso. Cualquiera de ese tío está muy bien. La de... ¿Cuál era? Mind Games se llama. Una que un tío se mete en una ballena y pasan cosas muy raras. Joder, Pinocho en versión anime. ¿o qué? Hace poco vi si un hombre podía sobrevivir dentro de una ballena. Yo también un vídeo en YouTube. Sí, de un, Sí, yo podría. también lo vi. que salía que había no sé, un marine que cayó dentro, que estaba inglés. Y dicen que sobrevivió, que pudo salir, que cazaron a una ballena, la abrieron y lo sacaron al tío. Pero después se demostró que no.
Sí, yo lo vi también. O sea, ¿cómo de es eso? O sea, yo- el tío... O sea, se decía que él le había tragado una ballena, que supongo que el libro de Pinocho. Moby Dick Sí. está basado en ese tío, pero bueno, algo así. Cazaron a la ballena, sus tripulantes, la abrieron y sacaron al palomo de ahí Vivo. dentro. Vivo. Gepeto, ¿eres tú? Pero después se demostró que no, que es imposible Claro. sobrevivir. Estaba complicado. Sí, Igual, está el bastante- estómago de un... Que estos jugos gástricos me han venido muy bien para lavarme bien la Sí, suciedad. que creo que los dientes de la ballena miden una locura. Son como Pero- cuchillos de cocina de estos así. No me veis porque estoy haciendo el símbolo. Explícalo. Pero Muy grande. De como varios el pene de un centímetros. negro, un poco más grande. ¿Y cómo es el pene de un negro, Dani? De varios muchos centímetros. Mucho, 25 o 30 centímetros. A ver, 7 kilómetros. Entre 25 centímetros y 7 kilómetros. Beren, ¿tú qué peli de animación recomendarías a alguien que nunca ha visto animación? A ver, yo no voy a ser tan independiente como esta gente. Había quedado como un puto comercial, pero Que yo recomendaba Blancanieves, ¿eh? Ese es yo importante. te diría El Rey León, Hmm. Toy Story y algo así más actual, pues te diría Inside Out. Son las Otra tres. historia. Tío, yo me quedé durmiendo viendo Inside Out, tío. Joder, es Te buenísimo. reviento. Que eres un puto desgraciado. Son las tres buenísimas, la verdad. Yo Sí. soy el pussy del anime y yo recomendaría El en primer fanboy. lugar... La princesa Mononoke. Exactamente, la princesa Mononoke es mi top number one, pero no solo de animación, ¿eh? De todos los géneros. De la vida. El top number two, pues igual tiro algo de Disney, ¿eh? Porque el Rey León o... El Rey León 2. Es que no. Solo en DVD. El Rey León 3. El Timón y Pumba. Creo que el Rey León es que es de mis pelis favoritas. Y Jafar creo que quizás es necesite gafas. Hombre, las aventuras de Timón y Pumba, a mí me encanta esa la película. serie. ¿eh? Eso, El cover ese de está Stand increíble. By Me, cuidado, ¿eh? Exactamente. Es Ahora increíble. Pues yo creo que el Rey León es una peli importante a nivel de... De todo, de comienzo, de inicio de tu vida. Es una peli para alguien, yo que sé, como 5 o 6 años, que es cuando la vimos nosotros, que puede influir mucho en una persona y creo que es importante que alguien la vea. Y en tercer lugar, es Rec. Coño, Ah, tío, bueno, ¿cómo cuidado. he podido olvidar el Rey? Mierda, tío, Os está la habéis bien. Me siento un dejado. tío sucio. No lo habéis Joder. dicho, tíos. Un error Es grandísimo, Rec, tío. la Es que, mejor. tío. Es una parodia de todas las pelis que habéis dicho. Y como forma de vida, peliculones, todas. Te permite disfrutar de memes hasta que se acabe la humanidad. Es que es una peli que te descojonas desde el principio hasta el final y cuando acaba la peli aún te estás descojonando de lo buena que es. Exactamente, exactamente. Y hablando, un pequeño inciso, hablando del Rey León, ¿no os parece que Scar es el bueno? Scar, yo creo que es un incomprendido. A ver, si eres un O puto sea, fascista, pues igual. No, es un pero- tío, hay un rey que es dueño de todo y él nota, dice, ¿por qué no compartimos aquí todo Pero- el mundo? Y va y lo mata como hace todo buen revolucionario, tío. Con todo buen hermano, ¿no? Pero al final estamos hablando de un rey justo, ¿no? O O no, sea, eso no estás lo diciendo sabemos. que Hamlet no Hombre, tenía... Lo has visto desde la perspectiva de su hijo, que para su hijo le tenía que ser pero justo. su pueblo prosperaba con Scar, su Claro. pueblo no prosperaba una mierda. ¿Hasta ¿Y creéis- dónde eso es verdad? creéis ¿Dónde- que sí, ¿Hasta dónde está la propaganda ahí? Si Scar fuera la mano del rey, de Mufasa, ¿qué? ¿Hubiera matado a este por el rey? ¿Lo hubiera manipulado? ¿O si hubiera quedado ahí tranquilico en plan, nah, yo me quedo aquí, Yo creo que chavales"? si das un puesto de poder, Se te, queda- te dejo se calma. te dejo dos leonas para ti. Se calma, ¿no? Se queda ahí Pero tranquilo. Scar se supone que se le ofrece al principio un puesto de poder, pero él quiere el puesto máximo, ¿no? Y por eso al final queda desterrado, porque es un peligro, ¿no? Y que Bueno, es y no una peli de desterrado, Disney, que no hay, No- no hay dudas, no hay, no hay duda de- es malo. Se envuelve en un halo verde, es malo, tío. O sea, O sea, es de Disney. La escena de las llenas, tío, Hace, ¿cómo va a hace una ser canción bueno? con Jenna haciendo... A ver, pero... También te digo que yo me Calla, iba, porque yo me iba no- con- no- También te digo que tiene de las mejores canciones de Rey León, es suya. Sí, sí, sí. ¿eh? verdad. La de Preparaos, eso es una maravilla. Bueno, chicos, pues vamos a ir cerrando, que la verdad es que el tema de animación podría dar para mucho más. Podríamos hacer en un futuro, no sé si cercano o lejano, otro, y hablar, centrarnos, por ejemplo, más en películas, porque hemos hablado más de series. Estudios. Sí, hablar un poco... Y preparándolo un poco. Claro, nos venimos Sí. preparados. ¿no? ¿Qué va? Esto no nos hace falta. Bueno, sí, podremos abarcar otros puntos de vista de animación, películas, otras series, otras cosas y hablar un rato más. Yo me lo he pasado muy bien. Así que chicos, vamos a ir cerrando. ¿Queréis decir algo para despediros? Nada, un placer. Y Esperemos haberos entretenido mínimamente. Un besito para todos. Así que nada, nos vemos en el próximo podcast de Síndrome Superfluo. Ese es.